tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Yo soy Víctor Pimentel, parte del equipo del Fab Lab SAM. Yo también voy a ser su moderador. Vamos a continuar con el programa. Ahora es el turno de la charla de prototipado rápido centrado en el usuario. Y como expositor tenemos a Carlos Silva. Aunque ya lo conocen, él es actual coordinador de proyectos del Fab Lab SAM. Es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado del Diplomado Internacional Fab Academy. Actualmente cursa la maestría en gestión de proyectos en la Escuela de Posgrado de la Universidad de San y también participó en el 2019 en el proyecto de innovación abierta internacional con la Universidad Politécnica de Madrid para la validación tecnológica de productos de energía renovable. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te encuentras? Gracias por la presentación. Y espero que hoy día la presentación que se vaya a hacer sea de bastante utilidad. Justamente la idea es que compartirles lo que son herramientas para ayudarlos a diseñar mejor su propuesta. Entonces, hoy día la charla que vamos a dar, por mi lado me toca a mí, es el prototipado rápido centrado en el usuario. Y para poder hablar de ello, me gustaría comenzar con un pequeño caso que posiblemente muchos de ustedes conozcan. Y es la moradita de Coca-Cola. Todo el mundo conoce esta gaseosa que salió en 2014 y sabemos que hoy en día ya no la encontramos. No fue un éxito de mercado, sino más bien falló. La pregunta es, ¿por qué? Porque una empresa tan grande como Coca-Cola, que tiene una marca que en el Perú está instaurada, no logró hacer que un producto que se basa en la chicha morada, una bebida milenaria para nosotros, calara en nuestra sociedad, no fuera aceptada por el mercado. Y en realidad, cuando uno comienza a estudiar un poquito más, hay varios motivos. Hay varias situaciones que ayudaron a que eso no calara. Lo primero es que hay que entender, los estudios de mercado no bastan, porque finalmente un estudio de mercado es un grupo que es una prueba o es un segmento de algo más grande. Entonces, no necesariamente porque tu estudio de mercado, tu focus group, dijo que iba a ser aceptado, significa que el mercado en su totalidad lo vaya a hacer. Y lo otro, y eso es súper importante, es porque no supe identificar el público objetivo finalmente. Cuando hablamos de la persona que va a beber una bebida, podemos enfocarnos a todo un mercado grande, pero también tenemos que saber qué características tiene. Esto implica que cuando no conoces al público objetivo a quien te vas a dirigir primordialmente, no puedes ser claro en la comunicación. Y de hecho la moradita falló en decir si esto iba a ser un jugo, si esto iba a ser una gaseosa, si iba a ser mejor que un jugo de sobre o no. La gente no entendía bien esta moradita de Coca-Cola que tenía. De hecho, a mí me pasó personalmente que cuando la compré por primera vez, yo pensaba que era un jugo. Era tipo jugo. Y cuando la bebo y veo que tenía gas, una gaseosa, me llamó la atención y por la sorpresa me disgustó inicialmente. Ya después me terminó gustando. Fue de los pocos que realmente que le pasó eso. Pero es un poco la comunicación que había. Si no sabemos a quién nos dirigimos, no podemos establecer un plan claro de comunicación. Lo otro es, el tema de la chicha morada es un sabor importante. Es un sabor que desde antigüedad lo tenemos en el ADN casi, en la sociedad peruana. Entonces, si queremos modificarlo, si queremos adaptarlo o actualizarlo, hay que tener muy claro cómo se debe hacer. No es a mí se me ocurre y lo hago. Hay que entender un poco cómo es que pensamos, cuál es la mentalidad alrededor de todo esto y qué cosas se puede hacer de forma correcta y qué acciones debemos evitar. Esto de respetar los valores sagrados es súper importante, sobre todo en nuestra cultura, ojo. Un tema importante es el tema del sabor. Nosotros los peruanos somos muy exigentes con la comida. Aquellos que han podido viajar saben que cuando salen a otro país les cuesta mucho acostumbrarse o extrañan sus platos nacionales. Entonces, que darle algo a un peruano cuyo sabor no lo espera, no está comunicado de forma adecuada y que posiblemente no se adecue a los estándares que estamos acostumbrados, puede ser complicado, puede ser bien difícil. Entonces, había otro tema más. Y por último es, si no sabemos quién es mi usuario o al que me voy a dirigir originalmente, tampoco puedo saber cuáles son sus expectativas, cómo cumplirlas. Y eso es importante. Entonces, cuando ustedes vayan a determinar algo, un producto, lo primordial que tenemos que siempre considerar, lo que siempre tiene que estar en nuestras cabezas es quién es la persona a la que vamos a dirigir. Porque esto finalmente va a afectar
la forma en que diseñamos la solución y cómo el público nos va a percibir. De hecho, aquí encontré un par de memes que se los comparto, que uno, son graciosos, te deseo, no te deseo el mal, pero ojalá pruebes la Coca-Cola de chicha morada sin helar, o regalando las moraditas. Pero más que graciosos, dejan ver un poco el sentido o la percepción que tenía el público respecto a esto, que no les agradó. Entonces, es importante entender que cuando diseñamos algo, lo primero y más importante siempre es identificar quién es mi público, a quién yo estoy dirigiéndome. Eso es crítico. Y existen muchas formas de diseñar centrado en el usuario. De hecho, las metodologías ágiles y centradas en el usuario establecen todo un marco de trabajo para sistematizar el diseño centrado en el usuario, para que lo que finalmente nosotros hagamos, desarrollemos, sea un producto innovador y no creativo. Y aquí hay que entender algo muy, muy importante. La innovación, el hacer algo nuevo, que el mercado lo acepte, no es un proceso caótico. No hablamos de, se me ocurre una idea, la desarrollo y la prueba de frente. Sino más bien hablamos de un proceso, ya es, digamos, que tiene ciertos estándares, dependiendo de la metodología que apliques, que te permite ir probando y validando constantemente en el camino que lo que estamos haciendo está bien o tiene mayor probabilidad de éxito, en realidad. Eso es lo más crítico. Cuando hablamos de metodologías ágiles y centradas en el usuario, hablamos de metodologías capaces de adaptarse a los requerimientos del usuario conforme vamos encontrando más información. Para esto, y es algo súper importante, tenemos, por ejemplo, el tema de especificar el contexto de uso. Siempre tenemos que saber en qué contexto, en qué momento, en qué lugar, en qué tiempo estamos trabajando algo. Posteriormente está en tener los requisitos que esta persona en este contexto, en este momento, tiene respecto a un producto. Oye, si vamos a trabajar, por ejemplo, el desarrollo de una solución IoT para gestionar los residuos sólidos en un edificio multifamiliar o en un complejo multifamiliar, hay que entender este lugar donde queda o donde puede quedar, en qué tiempo estamos hablando, en qué distrito, en qué provincia, pero también esta persona, respecto a esa situación, qué requisitos o expectativa tiene. Este conocimiento, ya un poco más de la situación, del contexto, nos permite entender y nos permite crear soluciones acorde a ello. Finalmente es muy importante. Y luego de crearla o idear las soluciones, pasamos a evaluarlas. Y si dan cuenta, esto acá es un bucle, es un loop. Porque tenemos que estar constantemente probando que lo que hemos planteado efectivamente va a funcionar. Eso es un poco el tema del diseño centrado del usuario de manera muy macro, en realidad. Hay mucho más teoría detrás. Y lo interesante es que existen varias metodologías dependiendo de en qué estado estamos. Es diferente querer crear algo desde cero, un emprendimiento desde cero, sin una idea, a querer lanzar un producto más o menos validado, terminar de lanzarlo al mercado. Los procesos, metodologías que se utilizan en cada una de esas etapas son distintas. Comenzar con un design thinking, por ejemplo, que es el inicio de todo este proceso de ideación, es diferente a querer trabajar con Scrum, que Scrum es una metodología más bien enfocada a la generación de un producto que ya esté saliendo al mercado. Los objetivos son distintos, las metodologías son distintas, pero todas se basan en lo mismo. Desarrollar centrándose en una persona y buscando siempre adaptarse a esas necesidades. Y esto acá lo voy a repetir durante toda la charla. Si ustedes terminan yéndose de mi charla pensando en tengo que desarrollar algo, centrándome en el usuario, conociendo sus expectativas, yo me siento feliz. Y eso es justamente lo que hoy día vamos a ver con la metodología de Design Thinking. ¿Ya? Es una de las primeras metodologías que utilizamos para diseñar o idear algo. No estamos pensando en lanzarlo al mercado, sino en conceptualizar un producto. Entender qué cosa puede ser de valor. Básicamente es una disciplina para resolución de problemas. Y se basa en tres pilares grandes. Uno es la factibilidad, es decir, tecnológicamente, ¿lo puedo fabricar? Eso es crítico. Y si somos ingenieros como yo, es lo primero que pensamos. ¿Tengo la tecnología? ¿Tengo el conocimiento, las competencias? Si es así, bien,
tenemos una primera arista. Si no tenemos esas competencias para ver factible, podemos considerar de un tercero. Luego está la parte de viabilidad. Si es financieramente lo podemos llevar a cabo. Lo podemos sustentar, lo podemos solventar, podemos pagar esto acá. Si la respuesta es sí, muy bien. Si la respuesta es no, podemos buscar fuentes de financiamiento. Y de hecho, cuando desarrollamos un producto, casi siempre nos centramos en factibilidad y viabilidad. Pero falta la tercera arista, la tercera dimensión, que es el tema de deseabilidad. Y esto es crítico. Cuando hablamos de deseabilidad, estamos hablando de algo que el usuario al que le estamos fabricando la solución lo va a querer. Si desarrollamos un producto que es muy interesante, muy complejo, pero que el usuario no lo entiende, entonces finalmente ese desarrollo no funciona, porque no es adaptable. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos algo, tenemos que pensar no solamente en factibilidad y viabilidad, sino también en deseabilidad. En el caso del reto que estamos proponiendo en el desafío tecnológico, lo que vamos a desarrollar, ¿realmente lo van a adaptar las personas que viven en un condominio o en un edificio multifamiliar? ¿Son capaces de entender esto? ¿Lo van a poder acondicionar o instalar en sus casas o en los espacios públicos dentro del recinto? Eso es bastante interesante e importante de entender. Porque si no se considera, es muy probable que falle la solución. Recordemos que siempre hay que sentarnos en el usuario. Y esto luego sigue, esta metodología de Design Thinking tiene 5 pasos básicos. 5. Y son pasos que no necesariamente son lineales. Hay que decir, comenzamos con empatizar, seguimos con definir, ideamos, prototipamos y por último evaluamos. Sin embargo, uno puede prototipar, darse cuenta que la idea no es factible y volver a la parte de idear. Estamos regresando. O de prototipar y pasamos a evaluar y cuando evaluamos nos dimos cuenta que no definimos bien el problema. Entonces regresamos. Este proceso acá es iterativo y no secuencial. Ahora, tenemos 2 segmentos bien marcados. La parte del reto y la parte de la solución. Cuando hablamos del reto, nos estamos refiriendo a en las primeras 2 fases, donde vamos a entender al usuario y definir qué le vamos a desarrollar. Yo quiero desarrollar un lápiz, quiero desarrollar un lapicero para el espacio, por ejemplo. Ya, pero ¿por qué quiero desarrollar un lapicero para el espacio? Finalmente, los lapiceros, cuando los astronautas viajaron, los lapiceros tradicionales no pintan el espacio, no funcionan. Entonces, hay que entender, ese astronauta, cuando está allá, ¿qué necesita? Necesita poder dibujar, poder plasmar sobre el papel algún tipo de señal o línea que le permita tomar registro. ¿Ok? Entonces, esos requerimientos. ¿Cómo definimos el reto? Hay que darle algo que le permita grabar o le permita dibujar. Finalmente, un lápiz o una crayola o un color, algo de ese tipo, no un lapicero. Entonces, la parte de definición es crítica porque nos permite entender qué le vamos a desarrollar al usuario. En el caso del reto de edificios multifamiliares, hay que tener esa parte como, ¿qué cosa quiero ayudarla a mejorar? ¿Ya? ¿Qué cosa, qué problemática voy a resolver? Y en la parte de la solución, más bien, desarrollamos una respuesta ante esa problemática. Ideamos, prototipamos y lo evaluamos. Y además, si se dan cuenta, tiene forma de romboide, porque hablamos de fase de divergencia y convergencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empatizo, quiero saber todo, quiero conocer muchas cosas, quiero recolectar información, ¿ya? A esa recolección de información es divergencia. Consigo, quiero más información. Pero cuando tomamos decisiones y vamos más bien convergiendo a una respuesta, es cuando estamos ya achicando esa curva, como es definición. En la parte de idear, por ejemplo, queremos sacar muchas ideas, la mayor cantidad, divergemos. Y ya cuando vamos a ir eligiendo una solución, vamos convergiendo, prototipamos y evaluamos, ya estamos siempre en algo más chiquito, algo más específico. Estos son los 5 pasos del Design Thinking. Es bastante sencillo entenderlo. Hay que tener esta práctica para aplicarlo. Y vamos a ver cada fase por separado. Y sobre todo, vamos a ver algunas herramientas que les pueden ser útiles a ustedes.
Porque lo que me interesa a mí es que ustedes, al término de esto, puedan adaptar una que otra herramienta también para poder aplicarla y asegurar que su desarrollo, su propuesta, se acerque más a la necesidad que tiene el usuario. Entonces, el primer paso, ¿quién es el usuario en el reto, el desafío de REYAM 2021? En la mejora de la gestión de residuos sólidos en edificios multifamiliares usando IoT. ¿Quién es mi usuario? ¿Quién es la persona que me interesa atender? Y ojo, acá hay varias personas, hay varios institutos. Tenemos al MINAM, el Ministerio del Ambiente, es un interesado. Tenemos a la Municipalidad de Lima, o las municipalidades también de Surco, Surco, San Borja, La Victoria, Tiritarde. Todas esas municipalidades también son interesados en mejorar la gestión de residuos sólidos. Tenemos habitantes de quinta también, la gente que vive en las quintas o en complejos. Y tenemos a la gente que habita en edificios multifamiliares. Mi pregunta es, en ese caso, ¿en quién nos vamos a enfocar? Bueno, como el reto lo indica, nos enfocaremos a habitantes de edificios multifamiliares. Esa es mi definición de usuario inicial. Y es bastante importante tener siempre eso en la mano. ¿Con quién me voy a centrar? ¿Con quién voy a trabajar usualmente? Entonces, una vez que tengo definido mi usuario, procedo a empatizar. Y empatizar no hace referencia a algo más que simplemente ponerse en los zapatos del usuario y entender su día a día. Entender a esa persona qué es lo que vive, qué es lo que sufre, qué es lo que disfruta. Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas que experimenta respecto a ciertas actividades. Lógicamente, si a mí me interesa aprender acerca de la gestión de residuos sólidos, capaz no es muy, no es muy coherente preguntarles sobre, qué sé yo, sus hábitos de comer afuera, pero sí el tema de cuánto consume y compra. ¿Ya? No a qué restaurantes va, sino cuántas veces pide comida para traer a su casa, por ejemplo. Entonces, siempre es importante tener claro el usuario y también la actividad que vamos a investigar. Les voy a compartir un pequeño video, bastante corto, de 2 minutos, para que podamos un poco entender el tema de empatizar, porque esto es el corazón de toda la metodología de Design Thinking. Como pueden ver, el tema de lo que es empatizar implica mucho en conocer las necesidades y qué es lo que vive la persona. Y hay diferentes herramientas para poder aplicar entrevistas a profundidad. Tenemos también el tema de sumergirse en la experiencia, hay un tema de shadowing, diferentes herramientas. Yo voy a hablarle de 2 en particular, en realidad. La primera es el tema de benchmarking, que no es otra cosa más que entender un poco qué es lo que estamos viviendo.
qué productos hay en el mercado, entender qué ofertas o soluciones relativas a la problemática que estamos interesados en entender existen. ¿Ok? Es una relación que puede hacerse a diferentes niveles, algo muy profundo o algo mucho más superficial. Pero me ayuda bastante a entender qué cosas podemos hacer o qué cosas ya se han hecho y cómo podemos adaptarlas. Hay un caso muy interesante respecto a una aplicación Yape, que Yape fue desarrollada desde cero. ¿Ya? Esa aplicación que utilizamos a veces para mandarnos plata entre celulares fue desarrollada desde cero, cuando en México ya existía una aplicación similar. Y el problema es que querés comenzar algo desde cero, cuando tienes un referente, es que haces el doble de esfuerzo. Entonces, el tema del benchmarking permite evaluar un poco qué se ha hecho, qué funciona, qué no funciona, y cómo podemos adaptarlo en nuestro caso. Es algo que recomendamos hacer. De hecho, en la primera charla que hubo en el día, se dieron ciertos casos interesantes que ustedes podrían investigar o profundizar un poco más. Algunos temas que pueden utilizar para poder investigar el reto puntual es acerca de procesos, productos que ayudan a la gestión de residuos sólidos que hay en Lima, entender qué existe hoy acá, y eso lo han visto posiblemente en la charla anterior. Investigar cómo actualmente se realiza este proceso de residuos sólidos desde el punto de vista no de toda la cadena, sino puede hacerlo desde el punto de vista del usuario también, enfocarse en el usuario que estamos investigando. Y luego reflexionar y decir, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué esto acá se da de tal forma? Hay que ser muy reflexivos respecto a este proceso. No solamente aceptar la información, sino ponerse a pensar de por qué sucede. Recuerden que finalmente estamos hablando de usuarios, y por lo tanto los usuarios tienen sentimientos, tienen pensamientos. Hay que siempre estar conscientes de qué es lo que le motiva a esta persona. Y luego, en el plano local, hay que ver el plano internacional. ¿Qué soluciones hay afuera? ¿Qué cosas se hacen afuera? ¿Ya? Y eso que existe afuera, ¿se podría implementar en el Perú? ¿Sí? ¿Cómo? ¿O no se puede? ¿O se puede hacer un mix entre soluciones locales e internacionales? Eso es un poco para entender el tema del benchmarking y cómo podemos aplicarlo nosotros en el reto. Y la otra herramienta, y que a mí particularmente me gusta muchísimo porque me parece bastante útil, es la entrevista a profundidad. Cuando hablamos de entrevista a profundidad, nos hablamos en sentarnos con una persona y preguntarle respecto a la problemática que está interesada. Lógicamente, esa persona debe calzar en el perfil del usuario que a mí me interesa recopilar. Si quiero hablar con personas, por ejemplo, que son madres de familia o padres de familia, que viven en edificios, no voy a convocar a alguien que vive en el campo, en una chacra, porque es un perfil distinto. Es una persona que no tiene los hábitos que me interesa conocer ahorita. ¿Ok? Además, las entrevistas permiten explorar un poco más. A diferencia de los cuestionarios, donde uno lanza preguntas, se las responden escrito y te la devuelven, las entrevistas permiten tener un desarrollo más orgánico, pudiendo profundizar en temas que inicialmente no habíamos considerado. Y las entrevistas tienen que ser algo armado, planificadas para poder desarrollarla. ¿En qué sentido? Vamos a ver toda esa información que hay que ir a sistematizarla, organizarla. Nosotros recomendamos 3 pasos inicialmente. Información demográfica, que es de la persona. Luego identificar la información que a mí me interesa recolectar sobre una actividad de interés. Y por último, algunas tendencias o adopción de comportamientos que podría tener la persona en la problemática que estoy viendo. Eso lo vamos a hacer más adelante en un caso más puntual, no se preocupen. Y por último, hay ciertas recomendaciones que a mí me interesa hacer siempre. En la medida de lo posible, que las preguntas sean abiertas. Que ustedes puedan explorar y que la respuesta sea algo más que sí o no. Que se me haya una explicación, un sentimiento. Siempre es bueno profundizar en los porqués. Eso es crítico. Y darle flexibilidad a la entrevista para que pueda irse por un lado que inicialmente habíamos considerado, pero que creemos puede aportar. Esto, aplicado al reto, ¿cómo podría ser? Les propongo unas preguntas muy básicas. En el tema de preguntas personales o demográficas, podemos preguntar de qué tipo de construcción vive, un edificio, una casa, una quinta, condominio, qué distrito vive también,
y cuánta gente vive con él, ya sea en su hogar o ya sea también en el espacio donde viven, ¿no? Sus edificios, cuántos departamentos. Esa es información relativa a la persona con la que estamos conociendo. Pero luego de la actividad de interés, es bueno saber qué tipo de basura genera tu casa. Puede ser que la persona tenga alguien que está enfermo. Sobre todo hoy en día en la pandemia, no es raro que haya gente que esté contagiada y que requiere cuidados especiales. Y eso implica mayor generación de basura en lo que es blister de medicamentos, en lo que puede ser mascarillas, etc. El tema de comida. ¿Suelen comprar comida envasada o suelen preparar en casa? ¿O suelen pedir de afuera? Todo tipo de información es importante. Otra información de interés que puede ser si ha convivido con personas contagiadas con COVID, que no es algo fuera del usual hoy en día. Mucha gente ha vivido con gente que tiene COVID o sospechas de COVID. Y por último, en tendencias relacionadas, podemos hablar si es que estas personas realizan actividad de reciclaje y qué tipo de actividad realizan, o segregación en su defecto. Los que son productos o residuos biocontaminados, ¿los gestionan adecuadamente o no? Esas preguntas son básicamente una base, ustedes pueden modificarlas, es lo que yo sugiero que podrían comenzar. Finalmente va a depender mucho también de con quién ustedes puedan acceder. Ojo, 5 entrevistas para comenzar está más que bien. No tienen que hacerse 50 entrevistas. 5 o 10 entrevistas podría ser un inicio. Pero una vez que empatizamos, luego procedemos a definir. En la parte previa hemos reclutado toda la información de diferentes usuarios. Lo que toca, más bien en este momento, es poder definir el reto. Ahora que esta persona me ha dado toda la información, debo procesarla y determinar qué cosa necesita que mejore este usuario. ¿Ok? Pero procesar la información puede ser pesado. Y le recomendamos algunas herramientas. La primera es el mapa de empatía. Capaz muchas personas lo han escuchado antes. Y si no los conocen, es bastante sencilla esta herramienta. Es básicamente un mapa como ve de la imagen, donde en cada una de las secciones se coloca información. Usualmente a este usuario le colocamos un nombre, sea María, sea Juan, y a través de las entrevistas vamos entendiendo qué es lo que esa persona escucha, qué es lo que ve, qué es lo que piensa y siente, y qué es lo que dice y hace. A través de los sentidos, esta persona qué percepción tiene del mundo y de la actividad que nos interesa conocer. Eso es básicamente la primera parte de arriba. La parte de abajo, que es esfuerzos y resultados, es una evaluación respecto a lo que dijo el usuario y además del resto de lo que hemos llenado. Este usuario, respecto a, por ejemplo, el tema de gestión de residuos sólidos, ¿qué miedos tiene? ¿Qué cosa le frustra? ¿Qué miedos tiene respecto al reciclaje o a la basura en general? Y por otro lado, tenemos qué cosa lo motiva, qué cosa le gusta hacer o lo llama a que pueda gestionar mejor los residuos, por ejemplo. Los esfuerzos y resultados son dos elementos súper críticos porque finalmente van a ser los motivadores o drivers que vamos a utilizar en el diseño de una idea. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Juliana, de 36 años, es una mujer que ha sido madre y que ahora quiere volver a entrar al ámbito laboral. Y si usted va leyendo un poco qué es lo que piensa y siente, por ejemplo, ella dice que cree que las buenas instituciones de enseñanza abren puertas, es decir, la educación abre puertas. Ella ve que es una madre exitosa y que tiene muchos amigos emprendedores. Ella escucha o ve programas y canales de Discovery Home, Health, diferentes temas de lo que es reality, series reality. Compran marcas para mujeres exitosas como Sara. O sea, van viendo esa información cómo está llenando. Y en la parte de abajo, ¿cuáles son sus dolores? Ella siente, le frustra, le molesta, que se siente desactualizada en relación al mercado de trabajo. Y que aparte, le es difícil conciliar el trabajo y familia, ese balance. Esos son los temores que ella tiene. ¿Y cuáles son sus motivadores o necesidades? Mira, ella cree que necesita conocimiento de la gestión de metodologías ágiles y marketing. Eso la llama. Eso es algo que va a necesitar y que si se lo das, posiblemente vaya a comprar su solución. Y aparte debe mejorar su desempeño para llegar al director de la empresa. Entonces, esos dos elementos de abajo, los dolores y necesidades,
son motivadores finalmente que tenemos que trabajar, porque es lo que llevaría a que este usuario realice una acción determinada. Entonces, con el mapa de empatía lo que estamos haciendo es conociendo al usuario. Qué piensa, qué ve y sobre todo qué miedos tiene y qué necesidades tiene. Pero además del mapa de empatía, le presentamos lo que es el Customer Journey Map. El Customer Journey Map es básicamente cómo un usuario realiza una actividad determinada. Oye, ¿cómo es que una persona compra un pasaje de avión? ¿Ya? O compra algo online. Este mapa, ese Customer Journey Map, lo que permite justamente es ir por actividad, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes actividades nombradas, y si esas actividades son positivas, neutras o negativas, generan placer, son indiferentes o generan dolor. Esto sirve para identificar en qué parte de una acción o de un proceso es que el usuario se siente disgustado y donde podemos identificar ciertos puntos de mejora donde introducir la solución. Un ejemplo aquí lo ponemos de un Customer Journey Map un poco más completo, hace referencia a lo que es reservación de hoteles. Y fíjense que en este caso tenemos la acción del usuario, tenemos el punto de contacto, es decir, por qué medios que se realiza la actividad, qué está pasando y qué está sintiendo. Y por último, la valoración positiva o negativa. Lo importante del Customer Journey Map es entender finalmente qué acción genera qué sentimiento respecto al proceso que estamos viendo. ¿Ya? El proceso, acción y sentimiento. Lo pueden hacer de manera muy sencilla, lo pueden hacer de manera más compleja. Finalmente, lo más importante para todos nosotros en este proceso es entender actividad y sentimiento para identificar dónde están los puntos de valor. Por ejemplo, aquí el punto 4 de detalles de hotel y llegar a la habitación son elementos que disgustan al usuario y donde podríamos mejorar, intervenir en ese punto. ¿Ok? Lo mismo para la reserva de última hora de uno extra. Eso acá también genera dolor. Entonces, aquí, en esos 3 puntos, podrían ser oportunidades para mejorar. Y es lo que ustedes se les recomienda, sugiere que hagan. Dentro del proceso de gestión de residuos sólidos que ustedes van a ver, identifiquen la actividad del usuario y dónde les gustaría a ustedes atacar, donde puedan generar un valor extra. Finalmente, el Customer Journey Map y el mapa de empatía permiten generar un arquetipo, un individuo que tiene características resumidas de una población. Y esto me sirve finalmente para poder determinar las preguntas cómo podríamos, que es la parte final de lo que es la parte de lo que es definición. Las preguntas cómo podríamos son básicamente eslabones que tienen esta forma. ¿Cómo podríamos hacer una acción de un usuario para que tenga una consecuencia? Un ejemplo, ¿cómo podríamos facilitar el proceso de segregación de la basura? Es decir, una acción para que las madres de hogar en departamentos, el usuario, separe los residuos antes de botarlos. Consecuencia. Esto es una pregunta, ¿cómo podríamos? Nosotros podemos tener diferentes preguntas, ¿cómo podríamos? Podemos generar no una, sino 15, 20, y luego seleccionar una de ellas, o juntarlas todas, o las más importantes, y terminar con una. Y ese sería el reto que yo voy a trabajar. Este es un ejemplo enmarcado en el reto y que voy a trabajar directamente. Ustedes podrían agarrar otra pregunta generadora y capaz, más que en la segregación, se van a ver en la parte de información o capacitación. O deciden trabajar lo que es la parte de segregación con la parte deportiva, por ejemplo. Vamos a generar un tema de movimiento para que la gente, aparte de botar la basura, haga ejercicio, porque hemos encontrado que hoy en día, por el tema del sedentarismo, las personas quieren comenzar a moverse más. Aquí está su posición. Entonces, pueden comenzar a hacer eso. ¿Okay? Preferiblemente las preguntas, ¿cómo podríamos?, nos ayudan a determinar el reto. Y una vez que tenemos el reto, vamos a la parte que a muchos les interesa. Y si somos ingenieros, más nos gusta, que es idear.
comenzar a crear soluciones. Esta parte más bien es más conocida por todos porque todos de una u otra forma hacemos este proceso. Primero con la lluvia de ideas, brainstorming. El brainstorming básicamente es comenzar a decir ideas. Se recomienda que sean grupos de 4 o 5 personas, que nunca se juzguen las ideas y que lo que más importa no es la calidad, sino la cantidad que se vaya generando. Una recomendación que a mí me sirve bastante como trabajo en grupo es que en un plazo determinado pónganse un reto. Querer hacer un brainstorming por 1 hora, en mi experiencia es una pérdida de tiempo. Los brainstorming funcionan mejor cuando pones bajo presión a las personas. En varios grupos he trabajado brainstorming de 5 minutos, máximo 15, con un mínimo de 50 ideas, 20 ideas. Eso genera tensión, genera acción, y lo más probable es que lleguen por las justas a su meta, pero generan una gran cantidad de ideas que luego pueden evaluar. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro es la matriz de evaluación. No todas las ideas que ustedes generen van a tener el mismo valor para el usuario, ni van a significar el mismo esfuerzo. Y es importante saber qué ideas son más fáciles de implementar que otras, y qué ideas generan mayor valor que otras, sobre todo. Querer desarrollar, por ejemplo, en un celular, una aplicación para determinar la temperatura exacta que se va a dar en los siguientes 50 días, puede ser algo muy difícil de hacer, es súper difícil. Pero a generar valor, ¿el usuario le interesa? ¿Sí o no? Lo más probable es que no. De acá a 50 días no me importa el clima, en realidad. O sea, en general, ¿no? Capaz a una persona que viaje, sí. A ese usuario sí le importa. Pero ya vas pidiendo que es a determinado usuario y no a otro. Las matrices de evaluación tienen finalmente 4 cuadrantes importantes. Aquellas ideas que sean de bajo esfuerzo y alto impacto, o sea, que le gusta al usuario, se llama quick win. Y son las que siempre deberíamos enfocarnos al inicio, porque son fáciles de implementar y sobre todo generan mucho valor. En cambio, las que son de alto impacto, pero son de mucho esfuerzo, más bien las vamos a llamar gran proyecto, porque significa que necesitamos mucho más tiempo para desarrollarlas. Las que son de bajo esfuerzo y bajo impacto se le llama de relleno. Ojo, hay ciertos requerimientos que son relleno, pero son necesarios. Me explico. Desarrollar un celular, el celular que tiene que hacer, tiene que llamar, tiene que tomar fotos. Hoy en día, si un celular no hace eso, no lo consideramos un celular, básicamente. Entonces, como relleno es llamadas y tomar fotos en el smartphone. Entonces, eso ahí es un relleno, pero es un relleno importante, porque finalmente el usuario es lo que espera. Y por último está el cuadrante de no gracias. Aquellas ideas que no generan valor y que tampoco generan, y que son de mucho esfuerzo, perdón. Esas ideas no gracias hay que tenerlas mapeadas, porque va a pasar que en ocasiones cuando no determinamos el usuario y no sabemos qué cosas genera valor y qué no, hacemos mucho de estas actividades, mucho de actividades o de características no gracias, justamente por desconocimiento. Por eso es que siempre evalúen esto aquí, es lo que yo recomiendo. Y luego, cuando ya tenemos justamente la parte de idear, tenemos la idea que vamos a accionar, o el conjunto de ideas que hemos hecho, pasamos a la parte de prototipar. Y esta parte de prototipar es interesante porque nos permite tangibilizar la idea. Ahora, hay muchos tipos de prototipos y muchas formas de prototipar. En el Fab Lab, por ejemplo, tenemos tecnología de fabricación digital. ¿Qué es una tecnología de fabricación digital? Es aquella que permite pasar del mundo físico al mundo virtual. Tienes un diseño en la computadora que a través de esta máquina lo puedes llevar a cabo, lo puedes desarrollar. ¿Ok? O viceversa. Tienes algún aspecto físico y lo puedes llevar a un diseño virtual en tu computadora para luego modificarlo. Ese conjunto de actividades del mundo virtual al mundo físico, de lo tangible al dato, se llama tecnología de fabricación digital.
Y posiblemente las más conocidas que ustedes hayan escuchado alguna vez son el tema de impresión 3D, bastante conocida. Esta tecnología, además de poder imprimir juguetes, se puede utilizar para imprimir casas, que existe, para imprimir en resina objetos mecánicos duros, o si quieren también para poder imprimir comida. Impresión 3D tiene todo un universo de aplicaciones y es bastante interesante todo lo que se puede hacer con ellos, sobre todo que es bastante versátil, ¿ya? Pero además de la impresión 3D, tenemos el corte láser, que como su nombre lo indica, es un corte, ¿no? Corte o grabado también. A mí particularmente me gusta mucho esa tecnología porque es bastante rápida y versátil si el diseño está bien hecho, ¿ya? Además de eso, tenemos el tema de fresado CNC, que ya es un poco como carpintería digital. Para hacer son mucho más grandes. Es una tecnología de fabricación digital. Y cuando la utilizamos para desarrollar prototipos, hay que entender que existen prototipos de diferente tipo. Tenemos prototipos gruesos y prototipos finos. Y aquí les presento lo que es el caso de Alinti. Alinti es un invento fabricado por Hernán Astos, que es un inventor de Acuchano, que desarrolló una maceta que genera electricidad tanto con paneles solares como por medio de plantas. Esas plantas en la parte de abajo, en las raíces, tienen unas bacterias que a través del proceso biológico que se genera, son capaces de producir electricidad. Pero Hernán, en el momento de desarrollar su producto final, que está en la mano derecha, comenzó más bien con vasitos de plástico, probando que la idea funcionara. Hizo un primer prototipo grueso, súper grueso. Mira, ¿eso funciona o no funciona? Mira, sí funciona, pero genera tanto voltaje, tanto amperaje, tiene tal tamaño. Prueba con el usuario su idea y ve si realmente válido o no válido. Una vez que aprueba el concepto, pasa a una segunda fase. A lo que fue en un momento fue Sutiali. Lo desarrolla y lo vuelve a probar. Y se da cuenta, mira, esto aquí, capaz la forma geométrica no es la más recomendable, me han pedido que sea más redondo, las plantas ocupan poco espacio o mucho espacio, estéticamente es bonito o no. Ese tipo de cosas lo va testeando con el usuario. La cantidad de energía que genera, ¿le sirve al usuario? Sí o no. Luego pasa a una segunda etapa y, por ejemplo, en la tercera imagen que vamos a ver, desde el Fab Lab trabajamos con el INDI para validar tecnológicamente este prototipo. Y fue bastante interesante porque lo probamos en una comunidad en Carapongo, justamente. Hicimos 50 macetas, se les entregamos a los usuarios y cada cierto tiempo se les hacía entrevistas. Y algo que sacamos fue que el color y el material les gustaba mucho a esta gente. Ellos eran gente que vivía en zona periurbana y como muchos provenían del campo, se habían mudado del campo, les gustaba mucho que fuera arcilla y que fuera una planta. El hecho que fuera una planta les daba valor, más que el panel solar que está al costado, que pueden ver. Por otro lado decían, mira, yo como tengo que sacar esto al sol y luego meterlo en mi casa para tener luz, la forma no me es muy útil, prefería tener las asas. Entonces, toda esa información que nos fueron dando fue súper rica para un siguiente diseño, ¿ok? Pero todo eso no vino del análisis ingenieril, sino del análisis del usuario. El último prototipo incorpora varias de las mejoras, sobre todo porque la parte de abajo es como que media salida y se puede levantar más fácil, ¿ok? Entonces, este proceso de mejora depende no solamente de un análisis de ingeniería, sino más bien de lo que el usuario, el pata que te va a pagar, te dice que debes mejorar. Y un tema importantísimo, los prototipos que se generan no siempre tienen que ser algo terminado o completamente funcional. Lo que tienen que hacer es transmitir la idea de lo que estamos haciendo. Les voy a mostrar justamente un prototipo que hicimos nosotros en un grupo mío, que tuvimos una ocasión, donde queríamos desarrollar un prototipo de un espejo virtual. La idea es que cuando tú te fueras a comprar ropa a Ripley, a Saga o otras tiendas por departamento, debido al COVID no te puedes probar ropa físicamente. Entonces no sabes bien
si te va a quedar bien el encaje, el color, o la combinación de ropa, qué sé yo. La idea de este espejo, que lo vamos mostrando un ratito, era que el usuario se pusiera frente a él, viera ciertas opciones y pudiera combinar y ver en este espejo cómo le quedaría la ropa. Lógicamente, este desarrollo es muy complejo. Lo que hicimos más bien fue un video muy sencillo con este espejo. Como se dan cuenta, es algo bastante grueso, no es un equipo funcional, pero permite transmitir la idea. Eso es lo más importante. Porque con esto uno pude preguntarle a gerentes de marketing qué les parecía la idea. Y me daban su feedback, mira, me gusta esto, no me gusta lo otro. Me dicen, me preocupa la parte operativa o la parte de cuántas veces puedo cambiar lo que es la línea de ropa, etc. Entonces, este prototipo tiene valor. Capaz funcionalmente no es lo mejor, no funciona, pero transmite la idea y permite recibir feedback. En el desafío que se presenta en esta ocasión, entendiendo las restricciones sociales y de movimiento que tenemos actualmente, no se va a exigir que los grupos presenten un prototipo final operativo, pero sí se les exige que puedan tener un video explicando cómo funcionaría su idea. Y de esta forma, este es un ejemplo que ustedes pueden desarrollar. Algo simple, pero que permite transmitir el proceso de funcionamiento. Finalmente, está la parte de validación. Cuando hablamos de validar, hablamos de hacer que las personas puedan experimentar y ver si lo que ustedes han hecho realmente les genera valor o no. A lo largo de todo el proceso que ustedes han seguido, han asumido como cierto diferentes supuestos o hipótesis. Capaz nosotros decimos en el reto que vamos a agregar plástico, orgánico y inorgánico. Y se dan cuenta que esa distinción, cuando van a hacer el usuario, él no hace eso. Él de frente es inorgánico y orgánico. No separa el plástico aparte. Y es muy difícil. Entonces aquí vamos a validar eso ahí. La validación es el último paso, pero también uno muy importante. Porque del lado del empatizar, hasta que hemos definido, de aquí, de la parte de definición, trabajamos siempre bajo supuestos. Supuestos que vamos a terminar de dar cuenta si son buenos, si están bien hechos, o si más bien tenemos que modificarlos a partir de la etapa de evaluación o validación. Existen diferentes herramientas, entre ellas preusabilidad, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Desarrollamos un prototipo y se lo damos al usuario. Al igual que el caso anterior que vimos el prototipo, que es un video, el video puede ser un prototipo también, ojo. Puede ser una maqueta de cartón, puede ser, si fuera una aplicación, por ejemplo, puede ser dibujitos de la aplicación, cómo se utiliza. Es completamente válido. Y se los digo no porque sea el caso de este evento o desafío, es porque en la vida real, en empresas, se desarrolla ese tipo de aplicaciones. Les comento un ejemplo. Nosotros trabajamos del Fab Lab con un banco y estamos viendo el desarrollo de un nuevo producto financiero que va a tener una aplicación móvil. Y antes de desarrollar la aplicación, que eso tiene un costo y demora un tiempo, lo que hicimos más bien fue desarrollar un prototipo súper fácil en hojitas, los dibujos. Dibujos que lo cortamos en cuadrantes y conforme la persona iba moviéndolo, iba diciendo qué le parecía a cada ventana y qué pensaba que hacía cada botón. Esta forma de trabajo, tan sencilla, abarata costos y es mucho más rápida. Y hace que podamos validar de manera más rápida varios supuestos, varias conjeturas que hayamos hecho al momento de desarrollar el producto. ¿Okay? Además está el tema de storytelling. El storytelling es una herramienta bastante útil en realidad, que es básicamente contar una historia relativa a algo, ¿no? Se usa mucho en pitches, cuando hacemos presentaciones. Y al igual que la entrevista, el proceso de validación también le exige lo que es una preparación. Cuando nosotros estamos desarrollando este proceso de validación,
tenemos que tener bien claro qué queremos preguntar, ¿ya? Primero identificar a la persona, queremos luego saber qué características vamos a validar. Si en el desarrollo y prototipo quiero validar el tamaño, le pregunté el tamaño. Si quiero validar lo que es la adopción de una nueva costumbre, tengo que hacer que las preguntas estén relacionadas a ello. Y una vez que tengo claro a quién le pregunto y qué quiero validar, recién paso a armar el cuestionario. ¿Ok? Cuestionario que recordemos, no va a ser algo fijo, siempre podemos ir modificando conforme vamos conversando con la persona. Es súper importante que en este proceso permitamos que el usuario pueda explayarse. Y aquí es bien interesante porque le va a tocar dos tipos de personas. Un perfil que le encanta hablar y que habla por los codos. Y eso es muy bueno porque te da mucha información. Lo que tienes que hacer es que tienes siempre que direccionarlo para que te dé la información que te interese. Y luego tienes un segundo perfil, que son las personas que no hablan. Son aquellos perfiles que no conversan, que tienes que sacar las cosas con cucharita. Y ahí ha habido ciertas experiencias bien interesantes que me ha tocado, donde literalmente tuve que comentarle algo de Hello Kitty a una chica, porque con ese comentario de Hello Kitty y relacionando lo que estábamos viendo con este personaje, es que pudimos hacer que ella hablara y comenzamos a hacer que pueda expresarse más. Entonces, es muy importante siempre conectarse con el usuario, al que van a entrevistar para validar la propuesta que están presentando. Entonces, no sé si acá puede haber alguna pregunta que ustedes deseen hacer. Carlos, Carlos, ¿qué tal? Hola. ¿Escuchas? Sí, te escucho, Víctor. ¿Qué tal, Carlos? Sí, nos han hecho llegar algunas preguntas, a ver, para que puedas ayudarnos. Claro. La primera pregunta es si se pueden definir múltiples usuarios al momento de diseñar tu solución o tu propuesta, o tiene que ser necesariamente siempre un usuario solamente. Muy buena pregunta. Y de hecho, quiero volver un poco a los primeros pasos. Sí, ustedes al momento de definir los usuarios pueden definir más de uno. Pero ¿qué significa y qué les recomiendo? Que cuando definan más de un usuario, hagan más de una entrevista a un tipo de usuario. Es decir, si por ejemplo en el reto han definido que no solamente quieren trabajar con habitantes de edificios multifamiliares, sino también con la municipalidad, deberían trabajar ambos perfiles, entrevistar a gente de la municipalidad y entrevistar a gente de edificios multifamiliares. Entonces, sí se puede trabajar con más de uno, pero tienes que tener bien claro qué perfil es y recolectar información de ese usuario, finalmente. Excelente, excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántas entrevistas debo hacer durante la fase de empatizar y validar? ¿Hay algún número, algún porcentaje establecido? Ya. Usualmente se recomienda que se hagan entre 5 a 10 entrevistas. Sobre todo si trabajamos en lo que son aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles con 5 ya más que suficiente. Porque en la siguiente entrevista se va a comenzar a repetir mucho de las cosas que te han comentado. Pero cuando hablamos de objetos físicos, podría ser entre 5 a 10 usuarios por perfil, 5 a 10 personas por usuario perfil. Es decir, conectado con la pregunta anterior, si he elegido dos usuarios, la municipalidad y los habitantes de edificios multifamiliares, debería entrevistar a 5 a 10 de uno y 5 y 10 de otro. ¿Ya? Porque ambos perfiles dan información distinta. Claro, así es. Sí. Entonces tendríamos 5 a 10 por perfil. Perfecto. La siguiente Exactamente. pregunta ¿es necesario hacer todo el proceso del design thinking siempre o puedo hacer simplemente algunas etapas? Ya. Es una buena pregunta y te voy a responder un poco con la palabra depende. ¿De qué depende? Depende de cada grupo. De hecho, nosotros en el caso del laboratorio trabajamos con una metodología muy similar a esta.
De hecho, trabajamos muy, muy similar a esto, pero hacemos ciertos cambios. Ustedes pueden trabajar con la parte de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, totalmente. Pueden trabajar solamente la parte de empatizar, definir, idear, y ya no prototipan. O pueden trabajar como ustedes mejor adopten el proceso, finalmente. Yo recomiendo que siempre se den un tiempo para empatizar y definir. Esas dos son claves, son súper claves, ¿ya? Porque son las que van a permitir entender el usuario qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y definir es qué le voy a trabajar, qué le voy a realizar, qué cosa le voy a solucionar la vida. Eso es súper crítico. Ya la parte de idear, prototipar y evaluar, las pueden ir acondicionando mejor corresponde a cada grupo. Capaz un grupo decide que no evaluar. O capaz un grupo está compuesto por personas que tienen cierto alineamiento del perfil que están trabajando. Entonces, podrían en cierto grado evaluar, no es lo recomendable, pero por un tema de tiempos podrían hacerlo. Yo recomiendo que hagan todo, sí. Pero hacer todo el proceso puede tomar cierto tiempo si se quiere hacer a tiempo parcial. ¿Ya? Pero por lo menos lo crítico para mí es empatizar. Empatizar es crítico y aparte evaluar. El inicio y el final son críticos. Porque generas hipótesis o entiendes lo que quieres hacer, en el camino generas hipótesis y luego valías sus hipótesis. Eso es básicamente lo que estás haciendo. Entonces, empatizar y evaluar, a mi punto de vista, es lo más crítico. Ok, sí, claramente, claramente. Y muy relacionado a esta anterior pregunta, si yo hago desarrollo los 5 pasos, ¿hay algún tiempo establecido? O sea, por ejemplo, yo puedo hacerlo en una semana. Buena, sí, ya, buena pregunta. De hecho, sí, lo puedes hacer una semana, lo puedes hacer en 5 días. Hay metodologías que son de entrega de productos en 5 días, ojo. Cuando digo productos, no es un producto terminado, sino es un producto para validar. Sí, lo puedes hacer en 5 días. ¿Qué requieres? Trabajarlo a tiempo completo. Usualmente, cuando se hacen 5 días, la parte de empatizar es todo un día. En todo un día tú empatizas. Haces purita levantamiento de información. Todo el día levantas información, todo el día levantas información. El segundo día, más bien lo que haces es que defines ideas. Ya con toda la información que has levantado, se juntan en el grupo, comienzan a definir, mira, quién es el usuario, qué ve, qué hizo, qué escucha, mapa de empatía. El Customer Journey Map lo fabricas. Ves aquellos puntos de mejora, defines el reto y luego ideas una solución. Eso es lo que haces el segundo día. El tercer y cuarto día se puede invertir en la parte del desarrollo del prototipo, porque va a depender un poco el nivel de calidad que quieras ese prototipo o profundizar en ello, ¿no? Y ya el quinto día evalúas, levantas información y ves que puedes mejorar. Oye, lo que he hecho, ¿funciona o no funciona? Sí y no. ¿Ya? Eso es un poco cómo se puede dividir en los 5 días. Yo lo he hecho en un curso en Israel, tuve la oportunidad de estar presente. Hicimos este proceso en 5 días. Y más o menos se trabajó de esa forma, ¿no? Primer día, empatizar. Segundo día, definir e idear. Tercer día, prototipar. Y el cuarto era entre terminar de prototipar y comenzar a evaluar. Quinto día, terminar de evaluar. Ese fue todo el proceso, en 5 días. ¿Puede demorarse más? Claro, puede demorarse más. A veces el proceso de empatizar te puede tomar 2, 3 días, cuando la gente estás entrevistando. La parte de definir tiene que hacerse así inmediatamente después de empatizar. Eso es crítico. Se tiene que hacer después, porque no te olvidas cosas. Ya luego sí la parte de idear, que ahí en ideación, por ejemplo, tú puedes trabajar con tu grupo cercano o convocar a diferentes perfiles y que te ayude a idear también. Esa convocatoria puede tomar más tiempo. Y luego la parte de prototipar puede tomar no un día, sino varios días o semanas, dependiendo del nivel de prototipo que quieres. Y ya para evaluar hay que hacer la convocatoria y ¿cómo se llama? Y validar, ¿no? Pero el mínimo tiempo que yo le he visto aplicando esto es una semana. Y sí se puede hacer. Y es más, hay literatura de ello. Lo máximo es cuanto ustedes deseen. Y recuerden que finalmente es un proceso iterativo. No es que lo aplique una semana y ya terminé. Después de evaluar, tengo que ver si lo que he hecho está bien
o si tengo que volver a empatizar, o volver a definir, o de frente voy a idear nuevamente. O sea, recordemos que es un proceso no lineal e iterativo, que se repite muchas veces. Ok, y justamente hay un poco lo que mencionaba ahora sobre el tema de la importancia también de los prototipos. ¿Podrías hablar un poquito más sobre esto? ¿A qué te refieres, por ejemplo, cuando dices que es prototipo funcional y siempre deben ser funcionales los prototipos? Buena pregunta y lo voy a reforzar un poquito. Cuando hablamos de prototipos, hablamos de algo, hablamos de un objeto o un tipo de material que me permite explicarle al usuario qué es lo que estoy tratando de hacer o fabricar. Este prototipo tiene que hablar por sí solo. Por ejemplo, lo que está viendo acá, si yo se lo entrego al usuario una de estas macetas, la última o la primera, él debería entender para qué sirve y utilizarlo. Yo no tengo por qué hablarle sobre el prototipo. Ya con eso le debe poder saber, debe poder entender qué se trata la idea. Si no lo entiende, ok, entonces no, el prototipo funciona mal, o está mal definida la idea, o, no, o la experiencia de usuario es mala. Un prototipo funcional es aquel prototipo que finalmente funciona u opera según lo que se espera. Es decir, el prototipo que vemos acá de los vasitos no es un prototipo operativo, pero no es para el usuario. El usuario no lo puede tocar. En cambio, este prototipo final, blanquito que pueden ver, sí es un prototipo funcional porque el usuario lo puede coger, lo puede tomar, lo puede experimentar. El video, este video es un prototipo, comunica la intención del producto o la idea que se quiere transmitir, pero no es un prototipo funcional porque el usuario no puede experimentar con ello. Puede ver lo que se está planteando, puede entender la idea que se está dando, pero finalmente no puede probarlo. Ahora, ¿es bueno hacer un prototipo funcional y no este tipo de prototipos? No. Este prototipo es mucho más rápido hacerlo. Esto lo hicimos en una noche, por ejemplo. Y éramos 5 personas amateurs en la parte de video. Si yo quería hacer el espejo virtual en la vida real, hubiera tomado mucho más tiempo, mucho más costo, y finalmente, si me daba cuenta que había algún tipo de atributo que el usuario no le gustaba, hubiera gastado recursos por gusto. Entonces, es bueno comenzar con algo muy sencillo, un prototipo de esta naturaleza, o un prototipo físico muy sencillo, solamente para validar ideas. Y conforme vas validando, vas haciendo más fino el prototipo que vas entregando. No sé si se dejó entender. Sí, 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 claramente, claramente. Y otra pregunta, bueno, es un poco más por mi lado. Hablaste un poco sobre, en la etapa de validar sobre el storytelling. Ah, ya, sí. ¿Podrías hablar un poquito más sobre eso? Un poquito más. Sí, de hecho, el storytelling es una herramienta bien poderosa, ¿ya? Porque ustedes han desarrollado una idea, la han conceptualizado y, por ejemplo, trabajan con ese tipo de imagen, video. El storytelling básicamente es contar una historia relativa a tu producto para que el usuario entienda y se conecte con ello. Se ve mucho el tipo de storytelling cuando las personas hacen pitches, o sea, cuando hacen presentaciones. No sé si han visto Shark Tank, cuando el presentador se para con su producto y dice, yo de joven tenía esta situación y me dolía cuando pasaba esta situación, así que desarrollé un producto porque me di cuenta de cuando quería comunicarme con alguien no podía. Arma toda historia que permite que el usuario que lo está escuchando se conecte, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel emocional. Y luego se sienta más atraído. Aparte, que escucha mejor lo que están proponiendo, lo que está proponiéndose. ¿Ya? Usualmente el storytelling va acompañado de algo más, ¿ya? Un producto, un prototipo. O también puede ser una historieta. Una historieta es un storyboard en realidad, pero es muy parecido. Entonces, pueden combinarlo con eso, ¿ya? Básicamente es una forma de contar las cosas, una historia, contar una historia, para que el usuario se sienta más atraído.
De hecho, se les recomienda mucho que en sus entrevistas, en sus presentaciones, cuando vayan a presentar el último día, el 24 de mayo, ustedes puedan comenzar con una historia, ¿no? Para que eso genere mayor impacto. Eso es una herramienta muy, muy utilizada para que son pitches. Excelente, excelente, Carlos. Ya casi para terminar, bueno, lo primero es, nos digan una consulta, si yo tengo un pequeño negocio y quiero innovar en mis productos, ¿puedo aplicar yo mismo esta metodología que hablas de Design Thinking o es necesario buscar a un consultor? A ver, en mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de estar presente en muchas capacitaciones de Design Thinking. Y un tema que siempre me es reiterativo y siempre veo en los que son personas nuevas es que cuando aplican Design Thinking, por costumbre, se suelen centrar más en el producto que en el usuario. Entiéndase, vamos a desarrollar un sensor que mida el nivel de la basura para saber cuándo hay que botarla, por ejemplo. Entonces, las personas que saben de este proyecto, cuando quieren aplicar Design Thinking, ya de por sí comienza con una idea preconcebida. Hay que hacer un sensor para medir el nivel de basura. Ya ahí comenzamos mal. Porque no entienden cuál es el paso anterior, ¿no? El usuario, ¿por qué quiere saber, por qué quiere medir la basura? O sea, ese es un paso previo. ¿Y por qué medir la basura es un problema? Peor todavía, más adelante. Yo recomiendo que al inicio vayan acompañados, porque esto es un cambio de la forma de desarrollar cosas. Hay que comenzar siempre pensando en el usuario y cuáles son sus necesidades y sus dolores. ¿Lo pueden aplicar solo? Sí, lo pueden aplicar solo. Hay bastante información. El Design Thinking está súper documentado en páginas tanto en inglés como en castellano o en cualquier otro idioma. El asunto es que las primeras veces que se apliquen de forma correcta. Ahí, como les repito, yo he visto que usualmente suelen centrar más en el producto que en el usuario, y eso es donde tienes un gran dolor. Yo recomendaría que vayan siempre acompañados de alguien que los pueda ir guiando, al menos. Ok, ok. Y la última pregunta ya para terminar, Carlos. Ahora en pandemia, ¿cómo podría ser para aplicar la etapa de empatía, ¿no? ¿Cómo hago empatía? ¿Tienes alguna sugerencia sobre esto? Sí, de hecho, justo hemos trabajado bastante eso con el SAM, con los cursos de emprendimiento. Eh, el usuario que vamos a trabajar acá es un usuario que vive en un edificio multifamiliar. Muchas de las personas que vivimos en Lima, que trabajamos en Lima, estamos en Lima, vivimos en ese tipo de espacio. Básicamente es ver a tus conocidos quién cumple con esas condiciones y llamarlo. Puedes hacerle una llamada por teléfono o, más recomendable, le puedes utilizar cualquier tipo de plataforma tipo Zoom, Google Meet, etc. Finalmente, la etapa de empatizar exige que se haga un tipo de contacto y preguntarle directamente a la persona las cuestiones que estás averiguando. ¿Ya? No tienes que estar físicamente presente. ¿Ya? Basta simplemente con concentrar una reunión, juntarse y conversar. Es bueno poder ver la cara de la persona y ver un poco sus gestos. Por eso te digo que usemos una plataforma tipo Zoom o Google Meet. Yo me acuerdo de una entrevista donde a una señora le preguntamos algo acerca de si iba sola o acompañada, y ella dijo que iba con su esposo. Pero aparte de decirlo, ella se cogió los hombros y sonrió. Entonces, al hacer eso, tú te das cuenta que la actividad que estaba haciendo, ir acompañada de su esposo, era un momento bonito para ella. Era algo positivo. Entonces, hay que ver no solamente lo que es la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal. Lo mismo es para también la etapa de validación. Para la etapa de validación, se recomienda poder ver a la persona y hacer la entrevista. Por un tema de distancias, es muy probable que ustedes no puedan hacerle llegar un prototipo físico, pero capaz un video como el que se ha mostrado aquí
pueda ser más que suficiente para ver si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta. ¿Ya? Eso les puede ayudar bastante. Ok, ok, Carlos, muchas gracias. También por apoyarnos con las respuestas. Creo que ya quedó todo claro. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por la charla. Esto sería todo por este, respecto a esta hora. Y ya estamos de vuelta, estamos regresando. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Cuídate, Víctor. Suerte.